Si quieres pasar por aquí, me da igual. Perfecto. Salimos luego por detrás, ¿vale? Sí. Así. Este es un encuentro con un retazo de la historia del Perú que estuvo sepultado en estas catacumbas, bajo una iglesia de 5 siglos ubicada en el centro de Madrid, España. Un trozo de historia que guarda una verdad incómoda, borrada de los relatos oficiales, pero que ahora empieza a desenterrarse. Aquí, en este punto de la capital española, descansaron o aún descansan los restos de Fernando Túpac Amaru, Fernandito, el hijo menor de Micaela Bastidas y de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, el hijo silenciado de la rebelión, el último descendiente inca, el niño sentenciado al destierro perpetuo, a la humillación pública y al vilipendio en vida, y tras su muerte, el fantasma condenado al olvido. Este es un encuentro con esa página arrancada. Gracias a diversas gestiones que dieron felizmente resultado, la carrera de epicentro se encuentra en las catacumbas de la iglesia San Sebastián. Es aquí en donde fue enterrado Fernandito Túpac Amaru. Aquí es donde él fue traído luego de morir a unas calles de aquí. Y esto de alguna manera es muy significativo para la historia peruana. O debería serlo. Su tumba fue, o sigue siendo, este cementerio subterráneo de Madrid, como lo acredita la partida de defunción original fechada el 30 de julio de 1798, que por primera vez se muestra en el Perú. Hasta aquí llegamos, a la iglesia de San Sebastián, luego de ser autorizados por el Arzobispado de Madrid. San Sebastián es una iglesia construida en 1554 en la calle Atocha de Madrid. Allí fueron sepultadas personalidades como Lope de Vega y contrajeron nupcias ante su altar poetas como Gustavo Adolfo Bécquer. Pero también fue la tumba de marginados de la España de la época, como Fernando, el hijo menor del último inca. Las paredes, según me ha explicado el párroco de San Sebastián, están tapiadas porque anteriormente había restos, ¿sí? Huesos, restos de cadáveres al aire libre por el paso del tiempo, y esto fue reordenado y ahora los restos están tras de esta pared, ya tapiada. Prácticamente todas las zonas, las catacumbas están así, con estas paredes, excepto esta de la derecha, que está más o menos al aire libre, pero no luce ningún resto óseo. Esta es una parte del antiguo cementerio. La otra fue destruida por el bombardeo de la aviación franquista durante la Guerra Civil Española. Hasta hace muy poco, casi nadie sabía qué destino corrió Fernandito después de la derrota y el descuartizamiento de su padre, y qué destino desgraciado vivió en prisiones húmedas y hediondas de España, como un paria, un desterrado de por vida, por ser hijo del rebelde. Casi nadie sabe tampoco que vivió solitario en Madrid, endeudado, gravemente enfermo y atormentado por haber presenciado el horror del ritual del desmembramiento de sus padres. Casi nadie sabe que murió en julio de 1798 a la edad de 30 años por un cuadro de melancolía hipocondríaca. Y casi nadie sabe que su cuerpo fue llevado al cementerio subterráneo de la iglesia San Sebastián y enterrado como pobre entre los pobres. En el 2020, 240 años después de la rebelión de su padre y 222 años después de su muerte, este hombre, un español que se involucró con la historia de Fernando y de su aciago destino, buscó su tumba y la encontró. En la partida de defunción se decía que había sido enterrado de limosna. ¿Qué quiere decir eso? Que eso, en las expresiones de la época, quiere decir que el que muere indigente, es decir, sin recursos, sin familia,
Que lo era. que era, al parecer, así Era estaba la Fernandito condición Tupac de Amaru, Fernando Tupac Amaru. pues la iglesia de limosna, o sea, Por caridad. por caridad, Ujú. entierra a esa persona. ¿De acuerdo? El español Aldo Olchese conoce más de Fernando Tupac Amaru que la gran mayoría de peruanos. En ninguna escuela del Perú se enseña qué pasó con los dos hijos menores de Tupac Amaru después de aquel espeluznante ceremonial en la Plaza de Armas del Cusco. Tengo un sentimiento de ternura y también de dolor por lo que este hombre pasó. Y que creo que desde el plano sentimental y humano es razonable y es obligatorio moralmente restañar y recuperar. Olchese encontró la estación final de Fernando Tupac Amaru y también su partida original de defunción, que mostramos al país por primera vez y que dice: Don Fernando Tupac Amaru, de edad como de 30 años, de estado soltero, natural de la ciudad del Cusco, Reino del Perú, hijo legítimo de don Joseph Gabriel Tupac Amaru y de doña Micaela Bastidas. Vivía en la calle Ministeriales, recibió los santos sacramentos y murió en 30 de julio de 1798, sin haber hecho disposición alguna testamentaria, por lo que habiéndose dado cuenta al señor vicario, dio licencia para que le enterrase, como se executó, de limosna en el cementerio de esta iglesia parroquial, y como cura ecónomo lo firmé. Olchese, un reconocido economista español, buscó el paradero final de Fernando en paralelo a sus tareas como miembro directivo de la Real Academia de Economía y de la Real Academia Europea de Doctores. Buscó pistas en viejos conventos e iglesias madrileñas. Se sabía que había fallecido en el barrio de las Letras, pero la duda era, ¿dónde en el barrio de las Letras? ¿En qué cementerio del barrio de las Letras? Y en el barrio de las Letras solo quedan 2 cementerios. Realmente ya no son cementerios, porque el del convento de las Trinitarias está dentro del convento, es una cripta, que había sido, digamos, dentro de que son monjas de clausura, había sido famosa porque se habían exhumado de ahí los restos de Miguel de Cervantes y se había hecho una catalogación y recopilación de todos los restos que había en ese cementerio, vamos a decirlo así, ¿no? Cementerio interior. Y luego estaba el de la iglesia de San Sebastián. Pero en los más de 220 años que separan la muerte de Fernando y estos días, ocurrieron 2 hechos históricos vinculados con la iglesia San Sebastián y que hacen incierta la ubicación de los restos del hijo del último inca. El primero fue la crisis sanitaria que azotó España a inicios del siglo XIX, y el segundo, el bombardeo de la aviación franquista a Madrid en 1936 durante la Guerra Civil Española, cuando 2 bombas impactaron en la cúpula de la iglesia y en la parte trasera, la del cementerio, en donde existe hoy este hermoso jardín. El párroco me entregó un libro de la historia de la iglesia, de esa iglesia, que yo me llevé a casa y leyendo este libro me entero que había habido una pandemia igual que en la que estábamos, igual, con otra enfermedad de la peste, una pandemia tremenda en Madrid en el año 1803 y se habían producido, recogía el libro, unas sacas de cadáveres. Sacas quiere significar sacar retiros de cadáveres para meter nuevos cadáveres. Era tal la cantidad de muertos que necesitaban espacio. Pero mi convicción es que los restos de Fernandito fueron sacados en la saca y limpia de la pandemia, en el 1803. Desde el 2020 habló con autoridades españolas y peruanas del más alto nivel para evaluar la forma de repatriar los restos de Fernando Tupac Amaru al Perú, pero restos simbólicos, un puñado de tierra en una urna. En agosto del 2021
llegó a reunirse con el entonces recién asumido presidente Pedro Castillo y con su primer presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien confirmó los hechos en diálogo con Epicentro TV. Pronto, Olchese se daría de bruces con la indiferencia de la política peruana. Reconozco que tengo una gran frustración, porque nunca imaginé que esto pudiera suceder en el lado peruano. Es decir, esta desidia... Pensó que era lo contrario, más bien. Pensé lo contrario. Claro. Y aún a veces me interrogo y digo, hay algo que no estoy capturando adecuadamente, algo de la política interior, de la historia profunda de Perú, que yo no alcanzo a entender y a interpretar correctamente. Algo debe estar sucediendo, o puede ser que en este mare magnum, en este galimatías de gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno, que en estos últimos 4 años, digamos, se han sucedido, y la enorme controversia política interior que sufre Perú, pues esto, como otros muchos asuntos importantes, a lo mejor han quedado subsumidos en el magma, diluidos en el ruido y en otras problemáticas que pueden ser en estos momentos superiores, y que es una lástima. Sin la certeza de encontrar respuesta en el Estado peruano, Olchese no dejó de insistir en la idea de devolverle al Perú los restos simbólicos del último descendiente inca. Todavía confío en que cuando Perú alcance una senda de normalidad, y ojalá que pueda ser muy pronto, pues que esto, de alguna manera u otra, se le dé un cierre, un broche final. No un carpetazo, sino un broche final. Porque creo que Fernandito lo merece, porque creo que la historia de Perú lo merece, y porque creo que la historia de Perú y España lo necesita. Aldo Olchese falleció a inicios de marzo pasado por un infarto múltiple, sin ver la repatriación de los restos simbólicos de Fernando Túpac Amaru. Un grupo de alcaldes cusqueños con quienes él había colaborado lograron recientemente que el Congreso de la República se interesara por el proyecto, y este sábado 5 de abril llegará al Perú y será conducido al Palacio Legislativo procedente de España. Una urna con un poco de tierra que cobijó al desterrado perpetuo Fernando. El último descendiente inca retorna al Perú. La tierra que arropó el cadáver de Fernando en España será depositada en una tumba en el Cusco, allí donde su padre dio el grito de libertad que remeció a toda América. Ese puñado de tierra madrileña se unirá con la tierra cusqueña. El mensaje es muy amplio desde todo punto de vista.